Estos son los crímenes más perturbadores cometidos dentro de la comunidad del anime, y a medida que avanza el video, solo se vuelven más oscuros. Aumentó a 33 la cifra de personas muertas y a 40 las heridas por un incendio provocado en un estudio de animación. Las autoridades determinaron esto fue provocado. Kyoto Animation. El 18 de julio de 2019, un hombre de 41 años entró al edificio 1 de Kyoto Animation con 2 bidones de gasolina, un encendedor y varios cuchillos. Roció el vestíbulo entero, gritó una sola palabra: Shinii, muéranse, y encendió el fuego. 36 personas perdieron la vida ese día, 34 resultaron heridas, muchas con quemaduras que las acompañarían el resto de sus días. Pero esta historia no empieza con fuego. Empieza con un concurso de guiones y un hombre que no pudo aceptar que no era especial. KyoAni no era un estudio cualquiera. En una industria conocida por explotar a sus trabajadores con jornadas de 12 horas o más, salarios miserables y contratos temporales, ellos hacían exactamente lo contrario. Pagaban sueldos fijos, ofrecían horarios razonables, trataban a sus animadores como seres humanos y no como máquinas de producir frames. Un concepto revolucionario en una industria que básicamente funciona con explotación laboral disfrazada de pasión. Y se notaba en su trabajo. La animación era consistentemente hermosa. Cada proyecto que sacaban tenía un nivel de cuidado visual que la mayoría de estudios no podían igualar. No porque tuvieran más presupuesto, sino porque trataban bien a su gente. Por eso tenían fans tan devotos alrededor del mundo. Y por eso lo que pasó después fue tan devastador. Shinji Aoba, 41 años, sin trabajo estable, antecedentes criminales por robo, completamente aislado del mundo, salud mental deteriorándose año con año, sin amigos, sin familia que lo apoyara, solo resentimiento acumulado durante décadas. Existe un fenómeno documentado llamado delirio de plagio. Es cuando una persona se convence, sin ninguna evidencia real, de que alguien le ha robado sus ideas. No es una sospecha, es una certeza absoluta que no responde a la lógica. Puedes mostrarle toda la evidencia del mundo de que nadie le robó nada y no cambia de opinión, porque no es una conclusión racional, es una construcción mental que se ha convertido en parte de su identidad. Y eso es exactamente lo que le pasó a este enfermo. En 2017, KyoAni organizó un concurso de guiones abierto al público. Cualquiera podía enviar su historia y si era lo suficientemente buena, podría ser adaptada por el estudio. Aoba envió una novela. Según él, era su obra maestra, el trabajo de su vida. Nunca recibió respuesta, no ganó. No fue finalista, ni siquiera recibió un correo de rechazo. Simplemente fue ignorado, como miles de otras personas que enviaron sus trabajos. Para la mayoría, eso habría sido una decepción y nada más. Duele, pero lo superas y sigues adelante. Pero para alguien que lleva años sin ningún vínculo humano, sin nadie que le diga, oye, estás perdiendo la perspectiva. Ese rechazo no fue una decepción, fue la confirmación de que el mundo estaba en su contra. El 22 de octubre de 2018, un anime llamado Tsurune comenzó a transmitirse en Japón, una serie sobre un chico de preparatoria que había perdido su pasión por el tiro con arco. Nada fuera de lo común, el tipo de anime que atrae a un público específico pero no genera grandes controversias. Todo normal hasta que llegamos al episodio 5. En ese episodio hay una escena donde 2 personajes van al supermercado a comprar carne en oferta. Dura menos de 2 minutos. Es el tipo de escena slice of life que existe en cientos de animes. El tipo de escena que olvidas 5 minutos después de verla. Para Aoba, esa era la prueba irrefutable. Le habían robado su historia. Vamos a procesar esto. Escenas de personajes comprando carne en un supermercado existen en literalmente cientos de animes slice of life. Es como decir que te plagiaron porque tu novela tiene un personaje que camina por la calle y otro anime también tiene un personaje que camina por la calle. Absurdo. Pero en una mente que lleva años alimentando resentimiento sin ningún contrapeso externo, lo absurdo se siente perfectamente lógico. Y esto conecta con algo que nadie quiere tocar abiertamente en Japón, el aislamiento masculino extremo. Los hikikomori, hombres que se desconectan completamente de la sociedad, que viven encerrados, que no tienen ningún vínculo humano significativo. En una cultura donde el fracaso se vive como vergüenza profunda, donde pedir ayuda se percibe como debilidad, donde la presión social es aplastante. ¿Qué pasa con la gente que se queda fuera del sistema? Nadie los busca, nadie los atiende, se pudren solos. Y a veces, esa podredumbre se manifiesta de formas monstruosas. Durante los siguientes meses, esa idea se convirtió en obsesión. Y la obsesión se convirtió en un plan. El 18 de julio, poco antes de las 10:30 de la mañana, llegó al edificio 1 en el distrito de Fushimi, Kioto.
Había aproximadamente 70 personas dentro: animadores, directores, personal administrativo, gente trabajando en los proyectos que amaban, gente que esa mañana se despidió de sus familias como cualquier otro día. Entró sin que nadie lo detuviera, roció gasolina por todo el vestíbulo y gritó "Shini" antes de encender el fuego. La explosión fue instantánea. El edificio, construido principalmente con madera y otros materiales inflamables, ardió en cuestión de segundos. Las llamas subieron por las escaleras a una velocidad aterradora, bloqueando las rutas de escape. La gente de los pisos superiores quedó atrapada. Algunos intentaron saltar por las ventanas del segundo y tercer piso, arriesgándose a fracturas y lesiones graves con tal de escapar del infierno. Otros corrieron hacia la azotea buscando una salida, pero cuando llegaron a la puerta descubrieron que estaba cerrada con llave. Quedaron atrapados entre el fuego y una puerta que no podían abrir. Muchos perdieron la vida ahí mismo, en esa escalera, por intoxicación de humo. Algunos fueron encontrados amontonados contra la puerta, como si hubieran intentado derribarla con sus propios cuerpos en los últimos segundos de conciencia. Los bomberos llegaron lo más rápido que pudieron, pero el incendio era demasiado intenso. Les tomó 5 horas controlarlo por completo. Vamos a ponerle rostro a los números, porque es fácil escuchar 36 personas y seguir adelante. El atacante intentó escapar después de iniciar el fuego, pero fue alcanzado por las mismas llamas que provocó. Cuando la policía lo encontró, estaba tirado en el suelo con quemaduras en más del 90% de su cuerpo. Y mientras lo arrestaban, a pesar del dolor, seguía gritando que le habían robado su trabajo, que KyoAni lo había plagiado, que merecían lo que les pasó, con el 90% de su cuerpo quemado, rodeado de lo que acababa de provocar, y su preocupación seguía siendo su novela. No mostraba ni un gramo de arrepentimiento, porque en su cabeza él seguía siendo la víctima. Lo trasladaron al hospital en estado crítico. Estuvo en coma inducido durante semanas, y aquí hay una ironía que vale la pena señalar. Los mismos avances médicos japoneses que él despreciaba, el mismo sistema de salud que funciona gracias a la sociedad que él odiaba, terminaron salvándole la vida. El sistema que quería destruir lo salvó, no porque lo mereciera, sino porque así funciona una sociedad civilizada. Pasaron años antes de que el juicio pudiera llevarse a cabo. Durante todo ese tiempo no cambió su versión, ni una vez. Seguía insistiendo en que KyoAni le había robado su historia. El juicio comenzó en septiembre de 2023. La defensa argumentó que tenía problemas mentales y que no era plenamente responsable. Pero los psiquiatras llegaron a una conclusión diferente. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Planificó el ataque, compró la gasolina, eligió el día, eligió la hora. Entendía las consecuencias, simplemente no le importaba. Hay una diferencia enorme entre estar loco y ser un monstruo. Y los psiquiatras determinaron que este tipo era lo segundo. Enero de 2024, culpable de homicidio múltiple, culpable de incendio provocado, culpable de todos los cargos, la máxima pena contemplada por la ley japonesa. La comunidad de anime se unió para apoyar a KyoAni. Fans de todo el planeta donaron dinero para las familias y la reconstrucción. Se recaudaron más de $30 millones. Otros estudios, incluyendo Pixar, enviaron mensajes de solidaridad. Un solo hombre lleno de odio intentó destruir lo que millones amaban. Fracasó. KyoAni sigue aquí. En 2020 lanzaron Violet Evergarden, The Movie. Muchos fans la vieron como un tributo a quienes habían perdido la vida. Cada frame animado con el mismo amor y cuidado de siempre. Pero los que sobrevivieron cargan con las cicatrices. Algunos animadores que dedicaron su vida a crear arte ya no pueden sostener un lápiz por las quemaduras. Otros perdieron a sus mejores amigos. Otros simplemente perdieron la capacidad de sentirse seguros en cualquier lugar. Lo que este caso expone no es solo la historia de un hombre perturbado. Es lo que pasa cuando una sociedad permite que la gente se pudra en aislamiento sin red de contención, cuando una industria creativa genera miles de rechazos al año y nadie se pregunta qué pasa con las personas que no pueden procesar ese rechazo. Nada de eso justifica lo que hizo, absolutamente nada. Pero si solo nos quedamos con "era un enfermo" y no miramos qué lo produjo, estamos garantizando que habrá otro. Pero el siguiente caso no involucra incendios ni explosivos, solo una niña y un cúter. Nevada Tan. ¿Has escuchado de la maldición de la habitación roja? Leyenda urbana de Internet. Según la historia, existen sitios ocultos en la dark web llamados habitaciones rojas, donde transmiten en vivo actos atroces contra personas. La gente paga para ver, algunos pagan extra para dar instrucciones sobre qué hacer con las víctimas. La leyenda dice que si entras a uno de estos sitios, te aparece una notificación roja preguntando: ¿te gustan las habitaciones rojas? No importa cuántas veces intentes cerrarla, sigue apareciendo.
Tu pantalla se vuelve completamente roja y empiezan a aparecer nombres, cientos, miles. Son todas las personas que han sido víctimas de la maldición. Y después, sientes una presencia detrás de ti que se acerca lentamente hasta acabar contigo. Solo una leyenda, probablemente inventada en algún foro para asustar. Pero para Natsumi Tsuji, de 11 años, era una de sus historias favoritas. 11 años. Acuérdate de esa edad, porque todo lo que viene después fue hecho por una niña que todavía no cumplía los 12. Estaba obsesionada con el horror, le fascinaba todo lo perturbador, lo grotesco, lo extremo. Pasaba horas en internet buscando contenido cada vez más intenso, sin supervisión, sin límites, sin que ningún adulto se preguntara qué estaba consumiendo una niña de 11 años a solas en su habitación. Su género favorito era el anime guro. Si no sabes qué es mejor que no busques. Es un subgénero donde la crueldad gráfica, el sufrimiento y el dolor son el punto central. Cuanto más explícito, mejor. Y una niña de 11 años lo consumía como quien ve caricaturas los sábados por la mañana. Su película favorita era Battle Royale. Estudiantes de secundaria llevados a una isla y obligados a eliminarse entre sí hasta que quede uno. Básicamente los juegos del hambre pero sin filtro, mucho más sádica, mucho más despiadada. La veía una y otra vez, y no solo consumía, lo procesaba, lo internalizaba. Escribía historias donde ella era la protagonista, historias donde eliminaba a sus compañeras de clase para sobrevivir, igual que en Battle Royale. Y en esas historias, una de las personas que siempre caía era su amiga Michan. Cuando le preguntaron después por qué, no sé, me caía gorda a veces. Esa frase debería helar la sangre, porque resume la desconexión. Para ella, acabar con alguien en una historia y hacerlo en la realidad no tenían un muro claro entre sí. Para entender cómo llegó ahí, hay que conocer su aislamiento, y no el filosófico, el práctico. Natsumi nació en las afueras de Sasebo, una ciudad en la prefectura de Nagasaki. Cuando tenía 2 años, su padre sufrió un derrame cerebral severo y tuvo que dejar de trabajar. La familia luchaba económicamente. Vivía con sus padres, su abuela y su hermana mayor. Pero a pesar de estar rodeada de gente, pasaba la mayor parte del tiempo sola. Hay una diferencia enorme entre estar acompañado y sentirse acompañado. Puedes vivir con 4 personas y estar completamente sola si nadie te presta atención. Su casa quedaba en las montañas, alejada de todo. No había otros niños en la zona. No tenía con quién jugar. Tampoco tenía muchos juguetes. La familia necesitaba ahorrar cada centavo. Aprendió a entretenerse sola. Dibujaba, escribía historias. Usaba su imaginación para crear mundos donde no estaba tan aislada. Cuando entró a la primaria, pensó que todo cambiaría. Pero la escuela quedaba lejos. Autobús que solo pasaba cada ciertas horas. Cuando terminaban las clases, no podía quedarse a jugar. Tenía que correr al autobús inmediatamente. Mientras las otras niñas se quedaban platicando, jugando, formando amistades, ella tenía que irse. Seguía sola. Solo que ahora veía lo que se estaba perdiendo. Y eso es mucho peor. La soledad abstracta es soportable. La soledad con escaparate no lo es. En cuarto de primaria llegó Satomi Mitarai, Michan. Era todo lo que Natsumi no era. Carismática, popular. Siempre sonriendo a pesar de haber perdido a su mamá por cáncer apenas 2 años antes. Era tan querida que todos la llamaban Michan. Su papá era dueño de una compañía de periódicos. Tenían dinero. Siempre invitaba a sus amigas a su casa para hacer galletas, jugar videojuegos, pasar el rato. Era exactamente la vida que Natsumi soñaba y no podía tener. En quinto de primaria, ambas se unieron al club de mini básquetbol de la escuela. Y aquí fue donde finalmente se hicieron amigas. Michan empezó a invitarla a su casa. Dibujaban juntas, hacían dulces, jugaban. Para Natsumi era un sueño hecho realidad. Por primera vez tenía una amiga de verdad. Se sentía incluida. Y eso, paradójicamente, fue lo más peligroso. Cuando nunca has tenido nada y finalmente lo tienes, el miedo a perderlo es absoluto. Tu felicidad depende de una sola persona. Bomba de tiempo emocional. Febrero de 2004. Su madre le ordena dejar el club, sin explicaciones. Probablemente dinero. El transporte los fines de semana era un gasto extra. Pero para una niña cuya única conexión social era ese club, no fue perder una actividad, fue perder la única puerta que tenía al mundo. En su blog, Yo no tengo padres, le tengo envidia a los que tienen papás. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Sus compañeras de equipo le dijeron que se reunieran en el gimnasio para un entrenamiento extra. Llegó puntual. Esperó. Nadie apareció. Era una broma. La dejaron plantada a propósito.
Su única conexión social le acababa de demostrar que era un chiste. Algo se rompió dentro de ella ese día. Su comportamiento cambió completamente. Se volvió agresiva con los maestros, contestaba mal, se dormía en clase. Una vez persiguió a un compañero con una navaja porque la había hecho enojar. Y aquí viene la falla institucional. Los maestros lo vieron. Una niña de 11 años persiguiendo gente con un arma blanca. ¿Y qué hicieron? Pensaron que era una fase de preadolescencia. Ya se le pasaría. Durante las vacaciones de primavera, mientras sus amigas viajaban con sus familias, se quedó encerrada en casa. Nadie la supervisaba. Se la pasaba en internet buscando anime de horror cada vez más extremo. En mayo rentó Battle Royale usando la tarjeta de su hermana, para mayores de 18. Nadie la detuvo. Nadie preguntó por qué una niña de 11 años estaba rentando eso. La vio una y otra vez. Y escribió una nueva historia donde ella eliminaba a Michan. ¿Ves el patrón? Aislamiento. Contenido extremo sin filtro. Ninguna supervisión adulta. Señales de advertencia ignoradas. Y una mente que cada vez tenía más difícil distinguir entre lo que imaginaba y lo que podía hacer. Surgió una pelea entre las amigas por un diario compartido. Discutieron por quién había copiado a quién. Michan publicó algo en redes insinuando que Natsumi era falsa. Para un adulto, drama menor. Para una niña de 11 años cuya única amiga acaba de humillarla públicamente, el fin del mundo. Hackeó su cuenta y borró todo su perfil. Michan escribió a sus amigas diciendo que la estaba acosando. También habló con su hermano mayor pidiendo consejo. El consejo no la iba a ayudar, porque 2 días después ya no estaría con vida. La noche anterior al crimen vio un programa de detectives. En el episodio, encontraban a un hombre que había perdido la vida por un corte con cúter. Se fue a dormir pensando en Michan. A la mañana siguiente, en su libreta, aunque te haga esto, no lo voy a hacer en realidad. Esa frase es un espejo de lo que pasaba en su cabeza. Estaba negociando consigo misma. La parte que sabía que estaba mal intentaba convencer a la otra de que no lo haría de verdad. Pero la otra parte ya había ganado. A las 12:15 comenzó el receso. Se acercó a Michan. Te quiero mostrar algo. Ven conmigo al 3er piso. La llevó a un salón vacío. Cerró las cortinas. Le dijo que se sentara en una silla mirando hacia el pizarrón. Michan obedeció. Probablemente pensó que si cooperaba podrían arreglar las cosas. Volver a ser amigas. Se paró detrás de ella. Le tapó los ojos con la mano izquierda. Con la derecha sacó un cúter. Le cortó el cuello. Michan intentó defenderse. Trató de agarrar la hoja con la mano. Se cortó los dedos tan profundo que después se podían ver los huesos. Pero no se detuvo. Siguió cortando. Le hizo una herida de 10 por 10 centímetros en el cuello. Para contexto, el cuello de un adulto mide entre 15 y 20 centímetros. Este era el cuello de una niña de 12 años. Prácticamente le separó la cabeza del cuerpo. Solo quedaba un pedazo conectándolos. Michan cayó de la silla. Empezó a convulsionar en el piso. Y aquí viene lo que para mí es el detalle más perturbador del caso. No lo que hizo, sino lo que hizo después. Se quedó mirando 15 minutos completos, sin gritar, sin correr, sin entrar en pánico. Observó cómo se desangraba y dejaba de moverse, como quien ve una escena en una pantalla. Esa es la desconexión. Eso es lo que pasa cuando la línea entre ficción y realidad lleva años borrándose sin que nadie lo note. Cuando dejó de temblar, la pateó. Le picó el cuerpo con el cúter. Quería asegurarse de que todo hubiera terminado. Luego agarró un pañuelo, se limpió las manos y salió caminando tranquilamente. Una maestra la vio en el pasillo, pantalones empapados de rojo, un cúter en una mano, un pañuelo en la otra. Pensó que se había lastimado. Corrió hacia ella. ¿Qué te pasó? ¿Dónde te cortaste? La miró con calma absoluta. Esta no es mi sangre. Lo repitió 3 veces y luego, Watashi Hanai. Esta no soy yo. ¿Se refería a que la persona que hizo eso no era ella? ¿Disociación? ¿O simplemente estaba procesando la magnitud? Probablemente nunca lo sabremos. Pero esa frase resume la desconexión total entre la niña que era y el acto que cometió. Cuando los paramédicos llegaron, se acercó por su cuenta. Yo lo hice, con un cúter, con la misma calma con la que dirías hice mi tarea, sin emoción, sin remordimiento. Ahora quiero que pensemos en alguien que los videos de crímenes tienden a olvidar, el padre de Michan. Este hombre había perdido a su esposa por cáncer 3 años antes. Había tenido que criar solo a sus hijos. Había reconstruido su vida alrededor de ellos. Y ahora, un paramédico le estaba diciendo que su hija de 12 años había sido víctima de su propia amiga. En la escuela, a la hora del almuerzo, se arrodilló gritando el nombre de su esposa fallecida.
¿Por qué está pasando esto otra vez? Imagina el peso de esa pregunta, perder a tu esposa por una enfermedad y luego a tu hija así. No hay manual para eso, no hay terapia que repare eso completamente. La responsable tenía 11 años. Según la ley japonesa, los menores de 12 no pueden ser procesados como criminales, no importa lo que hayan hecho. La ley los considera víctimas de la sociedad que necesitan ser rehabilitados, no castigados. Fue enviada a una correccional. Los psiquiatras concluyeron que no tenía ningún trastorno diagnosticable, no era psicópata, no tenía esquizofrenia, simplemente no sabía regular sus emociones. Una niña normal en circunstancias anormales que hizo algo monstruoso. Y eso es más aterrador que si hubiera tenido un diagnóstico, porque significa que cualquier niño en condiciones similares podría llegar al mismo punto. Cuando su abogado le preguntó por qué no habló con nadie, siempre he estado sola, resolví esto sola. Sus padres la visitaron en la correccional, no la abrazaron, no lloraron. Su padre le dijo, Dios te bendiga, y se fueron. La madre y la hermana no le miraron a los ojos. Pasó 4 años internada. Sus padres se divorciaron durante ese tiempo. Nunca se disculpó directamente con la familia de Michan. Salió en 2008, con un nuevo nombre, pero cuando las noticias salieron en 2004, los medios habían mostrado su foto escolar. Llevaba un suéter con la palabra Nevada. Internet la bautizó Nevada Tan. Y aquí la historia revela algo incómodo sobre nosotros como sociedad. El caso se viralizó mundialmente. Apareció fanart, memes, tributos. Se convirtió en un ícono macabro de Internet. Hay gente que la admira, que hace arte de ella, que la romantiza. Internet vio a una niña que casi le separó la cabeza a su amiga y decidió convertirla en fanart. Eso dice más sobre Internet que sobre ella. Convertimos tragedias en entretenimiento y luego nos preguntamos por qué la siguiente generación está desensibilizada. Se mudaba de ciudad, conseguía trabajo y eventualmente alguien la identificaba. Tú eres ella. Y tenía que empezar de nuevo. En 2022, los tribunales japoneses ordenaron destruir todos los documentos del caso. Hoy solo queda lo que existe en Internet. Nadie sabe qué hace. Hay rumores de que se casó y tiene hijos. El padre de Michan cayó en depresión severa. Algunos creen que acabó con su propia vida. Sus 2 hermanos nunca se recuperaron. Uno no pudo terminar la universidad. El otro abandonó la escuela. La responsable cumplió 4 años y salió con nombre nuevo. La familia de la víctima quedó destruida para siempre. ¿Es eso justicia? No tengo la respuesta, pero la pregunta merece ser formulada. Last Friday, Danielle and Eric Charest say their 15-year-old daughter came home from Nashua High School North scared after her name was discovered on a threatening list. La lista de la muerte. Cambio de tono. Después de lo que acabamos de cubrir, este caso puede parecer menor. No hubo víctimas físicas, pero tiene algo que los otros no. Expone una mentalidad que es mucho más común de lo que la gente quiere admitir. Death Note. Light Yagami encuentra un cuaderno que pertenece a un dios de la muerte. Si escribes el nombre de alguien mientras visualizas su cara, esa persona deja de existir. Es una historia sobre cómo el poder corrompe, sobre la arrogancia, sobre qué pasa cuando una persona decide que tiene derecho a juzgar quién vive y quién no. Ficción. Entretenimiento. Millones lo han visto y la conclusión que sacan es, ¡qué buena historia! Pero en octubre de 2015, una estudiante de Nashua High School North en New Hampshire sacó una conclusión diferente. Creó su propia versión del cuaderno de la muerte. 17 nombres de compañeros. Junto a cada nombre, la fecha exacta en que dejarían de existir. La hora. El método. Descripciones detalladas de cómo cada uno encontraría su fin. Una de las estudiantes estaba en el puesto 3. ¿Su crimen? Una mala mirada en segundo grado. Años atrás. Probablemente ni recordaba. Una mirada mal interpretada a los 7 u 8 años, y años después, eso era suficiente para escribir tu nombre junto a una descripción detallada de tu final. Así funciona el resentimiento cuando no se procesa, se congela en el tiempo y se amplifica. La estudiante encontró la lista, se aterrorizó. Fue con el director. Respuesta: lo estamos manejando. Regresa a clase. Regresa a clase. Siéntate al lado de la persona que escribió cómo vas a dejar de existir. Concéntrate en matemáticas. Brillante. La escuela contactó a los padres. Les explicó que estaba basado en un anime japonés y no era una amenaza real, como si el origen cultural de la inspiración determinara el nivel de amenaza. La madre de la estudiante del puesto 3, Danielle Shears, publicó en Facebook: la administración descubrió una lista que nombraba a 17 estudiantes junto con las formas en que perderían la vida. Mi hija fue a ver al director con miedo, solo para que le dijeran que lo estaban manejando y que regresara a clase.
La chica que hizo la lista puso a mi hija en el número 3 por una mala mirada desde segundo grado. Mi hija ahora tiene miedo de regresar a la escuela. Los ataques en escuelas a menudo comienzan con una lista como esta. No quiero que Nashua sea el próximo Columbine porque no tomamos en serio una lista de amenazas. Y tenía razón. Históricamente muchos ataques fueron precedidos por exactamente este tipo de señales. La publicación se volvió viral. La policía investigó. Determinaron que no había amenaza real, era fantasía. No había intención ni capacidad de ejecutar. Técnicamente tenían razón. Nadie puede acabar con alguien escribiendo su nombre en un cuaderno. Pero eso es irrelevante, porque el miedo ya es el daño. No necesitas ejecutar la amenaza para destrozar la sensación de seguridad de 17 adolescentes. Lo que este caso revela es más sutil que la crueldad directa. Es la fantasía de control, la seducción de decidir quién merece qué. Light Yagami decide quién vive y quién no, y millones entienden que es una historia sobre la corrupción del poder. Pero para una mente con resentimiento acumulado, esa premisa no es una advertencia, es un modelo. Y eso debería incomodarnos más de lo que nos incomoda. Pretty Cure. Aquí la historia se pone surreal. Los casos anteriores tienen una lógica interna, por retorcida que sea. Resentimiento, venganza, desconexión, emociones humanas llevadas al extremo. Pero este caso, un adulto de 22 años amenazó con volar un cine lleno de familias. ¿Su motivo? Los personajes de Pretty Cure eran demasiado felices. ¿Sí? Leíste bien. Pretty Cure, franquicia de chicas mágicas para niñas pequeñas. Colorida, tierna, positiva. Siempre gana la amistad. Más de 8,000 millones de yenes para Bandai Namco en 20 años. La séptima franquicia de películas de anime más taquillera del mundo. Fumiya Utsuki, 22 años. Estudiaba en Niigata, sin amigos, sin novia, sin perspectivas de futuro. Se sentía miserable, solo, fracasado. Y era fan de Pretty Cure. Al principio el anime le daba consuelo. Escapar a un mundo donde todo era colorido y los problemas se resolvían con amistad y determinación. Pero con el tiempo, cada vez que veía a esos personajes tan felices, tan positivos, tan llenos de esperanza, sentía algo muy específico. Celos. Un adulto de 22 años con celos de dibujos animados, de personajes que no existen, de líneas en una pantalla diseñadas para entretener a niñas de 6 años. Suena ridículo, y lo es, pero es revelador, porque cuando tu vida es tan vacía, tan desprovista de alegría, que incluso la felicidad ficticia te ofende, algo está profundamente roto. No es tristeza, es un resentimiento tan absoluto que la simple existencia de alegría, aunque sea dibujada, se siente como un ataque personal a tu miseria. ¿Alguna vez has sentido una punzada de irritación al ver a alguien excesivamente feliz? Probablemente sí, es humano. Ahora multiplica eso por 1000 y añade años de aislamiento crónico sin un solo vínculo humano significativo. Eso es Utsuki. El 12 de marzo de 2015, 2 días antes del estreno de la séptima película en el Teatro Shinjuku de Tokio, publicó un tuit. He colocado explosivos alrededor del teatro. Voy a estrellar un camión contra el edificio y lo quemaré. Estamos hablando de un estreno de película para niños, un teatro lleno de familias, de padres con sus hijas pequeñas, de niñas emocionadas por ver a sus heroínas favoritas. La amenaza fue tomada en serio inmediatamente. La policía registró el teatro de arriba a abajo. Buscaron artefactos en cada rincón. Trajeron perros entrenados. Evacuaron y volvieron a revisar. Nada. Engaño. La proyección siguió adelante. Miles de niños disfrutaron la película sin saber lo cerca que habían estado de una tragedia. Sin saber que un hombre había amenazado con hacerles daño porque no soportaba ver personajes de caricatura sonreír. Meses después, lo identificaron y lo arrestaron. Durante el interrogatorio, lo explicó con una honestidad que cuesta procesar. Los personajes eran demasiado felices, siempre sonriendo. Y cada vez que los veía se acordaba de lo miserable que era su propia vida. Así que decidió castigar a todos los asociados con la serie, a los creadores, a los fans, a las niñas que iban al cine. Si él no podía ser feliz, nadie debería serlo. No llegó a hacer daño físico. La amenaza fue vacía, pero el caso expone algo incómodo sobre los rincones más oscuros de las comunidades de fans. Esa sensación de que el mundo te debe felicidad y que si no te la da, tienes derecho a arruinarla de los demás. Es la misma lógica de Kyoto destilada hasta el absurdo. Aoba al menos tenía un delirio estructurado. Me robaron mi trabajo. Este tipo simplemente no podía soportar que dibujos animados sonrieran. Galko-chan. Cambio completo de registro. Este caso no tiene explosiones, ni cuchillos, ni fuego. Tiene algo peor, traición de confianza. Kenya Suzuki, mangaka.
creador de Please Tell Me Galco-chan, una comedia ligera sobre una chica de preparatoria y sus amigas, popular por su humor inocente y sus personajes entrañables. El tipo de historia que padres compraban para sus hijos pensando que era inofensiva. Pero detrás de esa fachada había algo muy oscuro. El 8 de diciembre de 2020, su amigo mangaka Bataan publicó un tuit preocupado. Suzuki había desaparecido. Nadie sabía dónde estaba. Llevaba días sin contestar mensajes. Bataan pedía ayuda para encontrarlo. La comunidad se movilizó. Compartieron el tuit, ofrecieron ayuda, genuinamente preocupados. Días después, Suzuki apareció, pero Bataan no tenía idea de la razón detrás de su desaparición. La aduana japonesa había interceptado un paquete enviado desde Alemania. El contenido era ilegal, muy ilegal. La policía obtuvo una orden de registro para su casa. Cuando encontraron 46 revistas que contenían material de explotación de menores. 46, importadas específicamente desde otro país porque no podía conseguirlas en Japón. Durante el interrogatorio, ni siquiera intentó defenderse. Admitió todo con una frialdad escalofriante. No importa qué, quería ese material del extranjero. No puedes conseguirlo en Japón. Lo quería. Lo consiguió. Sin excusas, sin justificaciones, sin el menor indicio de vergüenza. Piensa en la disonancia. Un hombre que se ganaba la vida escribiendo historias sobre chicas de preparatoria, historias que leían adolescentes, historias que padres compraban. Y todo ese tiempo, en su casa, 46 revistas importadas desde otro continente. No apeló. Se declaró culpable de todos los cargos sin protestar. El 29 de marzo de 2022. 1 año de prisión y 3 años de libertad condicional. 1 año. Por 46 revistas. Menos de 8 días por revista. Pero ese es otro debate. El manga terminó abruptamente. Los fans tuvieron que lidiar con el hecho de que el creador de esa historia tierna era exactamente el tipo de persona del que los padres tratan de proteger a sus hijos. Lo que este caso obliga a preguntarse, ¿cuánto podemos realmente saber sobre las personas detrás del contenido que consumimos? La respuesta corta es nada. La fachada pública es exactamente eso, una fachada. Y este tipo lo demostró de la manera más repugnante posible. It's a crime in Waller that shocked us all. A young man killed 3 members of his family. Now he is headed to prison. Mr. Anime. Este es el caso que más me inquieta, no por lo que hizo, sino por lo predecible que era. En todos los casos anteriores hay un elemento de sorpresa, pero Trey Eric Sessler, este tipo literalmente subió un video titulado Mr. Anime is Planning Something antes de hacerlo, a YouTube, público, con su cara, con su nombre. Las señales no estaban escondidas, estaban en alta definición. Tenía 18 años cuando creó su canal, Lenscap Productions. Subía reseñas de anime con un estilo de humor negro que le ganó el apodo de Mr. Anime. Era carismático frente a la cámara. Tenía opiniones fuertes, sabía mantener la atención de su audiencia. También hacía cortometrajes caseros donde aparecían su madre Rhonda y su hermano Mark. Videos familiares que mostraban una familia aparentemente normal, un chico con un hobby normal, las mismas personas que después eliminaría. Pero con el tiempo, el contenido cambió. Las reseñas se volvieron menos frecuentes. En su lugar, videos sobre armas de fuego. Las mostraba en cámara con entusiasmo. En un video, le apuntó a un sofá para mostrar el poder del arma. Un vecino notó que las conversaciones cambiaban. Ya no solo hablaba de apuntar a blancos, empezó a hablar de apuntar a personas, de cómo sería, de cómo se sentiría. Su madre encontró evidencia de que disfrutaba acabando con animales por diversión, no por cazar, no por comida, por diversión. Él mismo lo admitiría después. Estaba totalmente sobrio cuando le apunté a mi gato. Agarré la escopeta calibre 20, jalé el martillo hacia atrás y lo hice. Básicamente lo partí por la mitad. Lo dijo sin remordimiento, como si estuviera describiendo algo tan mundano como preparar el desayuno. Cualquier psicólogo te dirá que la crueldad hacia animales es una de las señales más claras de escalada. No es teoría, es un patrón documentado en prácticamente todos los estudios de perfiles criminales extremos. ¿Y qué hicieron? Nada. Pensaron que solo era un chico raro con un hobby extraño. En privado, estaba haciendo algo mucho más siniestro. Había compilado una lista de todos los ataques en escuelas en la historia de Estados Unidos. Los había estudiado meticulosamente. Los calificó según las armas utilizadas, según el número de víctimas, según la efectividad del atacante, como si fuera un proyecto de investigación, como si estuviera tomando notas para algo que planeaba hacer él mismo. También llamó a la policía local para preguntar si un civil podía comprar legalmente un chaleco antibalas. Cuando le preguntaron por qué, solo curiosidad. Un chico que muestra armas en YouTube, que habla de apuntar a personas,
que ha acabado con animales por diversión, que estudia ataques escolares, que pregunta sobre chalecos antibalas y que sube un video titulado Mr. Anime is planning something. Si esas no son señales de advertencia, entonces el concepto de señal de advertencia no significa nada. La noche del 20 de marzo de 2012, condujo hasta la casa de sus padres. Estacionó su Mustang en el garaje, fue al pasillo y llamó a su madre. «Mamá, ven al garaje. El carro tiene un golpe que quiero que veas». Ella fue. Confiaba en su hijo. ¿Por qué no lo haría? Cuando llegó, le apuntó y jaló el gatillo 4 veces. Su hermano Mark escuchó los estallidos desde otra habitación. Preguntó qué estaba pasando. Apuntó hacia él 2 veces. Ambos intentos fallaron. Mark corrió al baño y se encerró, probablemente pensando que si ponía una puerta entre ellos estaría a salvo. Fue a la habitación de su padre, que estaba medio dormido. Hizo lo mismo 2 veces. Luego regresó al baño. Siguió a través de la puerta, una y otra vez, hasta que su hermano dejó de hacer ruido. Pero no terminó ahí. Recorrió la casa repitiendo el acto contra los cuerpos de su familia. Según él, era para asegurarse de que no sufrieran. No quiero que nadie esté tirado en el piso por horas gimiendo y quejándose. Tengo que volver con un arma más poderosa y hacerlo de nuevo. Y luego escribió mensajes en las paredes con las manos todavía manchadas. ¿Por qué hice esto? Amo a mi mamá, papá y hermano. Que Dios me perdone porque no puedo perdonarme a mí mismo. Esos mensajes son lo más perturbador del caso, porque sugieren que una parte de él sabía que estaba mal. No estaba completamente desconectado, pero lo hizo de todas formas. Y eso es peor que si fuera un psicópata puro. Un psicópata no escribe «amo a mi mamá» en la pared después de lo que hizo. Esto es algo más complejo, más inquietante. Al día siguiente llamó a los lugares de trabajo de sus padres. Dijo que estaban enfermos y no irían a trabajar. Su voz sonaba normal, tranquila, como si no acabara de hacer lo que hizo. Luego condujo a su preparatoria, el lugar donde había planeado continuar el ataque, el verdadero objetivo. Su familia había sido solo el calentamiento, pero cuando llegó y vio a los estudiantes saliendo del edificio, algo pasó. Dudó. Tal vez vio caras que reconocía. Tal vez algo de humanidad quedaba. Tal vez simplemente se acobardó. Decidió no hacerlo. Se fue. Y eso separa este caso de ser tragedia de ser catástrofe. Si hubiera entrado, estaríamos hablando de uno de los peores ataques en la historia de Estados Unidos. Los 3 cuerpos en su casa habrían sido solo el prólogo. Pasó la noche en casa de un amigo llamado Casey, actuando como si nada hubiera pasado, platicando, viendo televisión, durmiendo en el sofá de alguien que no tenía idea de lo que estaba hospedando. Mientras tanto, la familia extendida de los Sessler empezó a preocuparse. Nadie contestaba las llamadas, nadie respondía a mensajes. Llamaron a la policía y pidieron una verificación de bienestar. El oficial que entró a la casa quedó horrorizado. 3 cuerpos, manchas por todas partes, mensajes escritos en las paredes. Lo rastrearon hasta la casa de Casey en cuestión de horas. Lo rodearon. Por un momento pareció que iba a hacer algo más, que iba a terminar lo que había empezado. Pero se detuvo. Se rindió. Casey estaba en shock. No podía creer que el chico con el que acababa de pasar la noche, el que conocía desde hace años, había acabado con toda su familia horas antes. ¿Por qué lo hiciste? No hubo ninguna discusión. Supongo que demasiada exposición a la crueldad se acumuló. ¿Por qué ellos? ¿Por qué tu mamá, tu papá y tu hermano? Tal vez porque fueron los primeros objetivos humanos en mi vista. No mi mamá, no mi papá, no mi hermano. Objetivos humanos. Como si fueran blancos en un videojuego. Como si no fueran las personas que lo habían criado, alimentado, amado. Se declaró culpable de todos los cargos. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Nunca volverá a ver el exterior de esas paredes. Su canal sigue en YouTube. Los videos siguen ahí. Puedes verlo reseñando anime, haciendo bromas, actuando como un chico normal. Puedes ver los cortometrajes donde aparecen su madre y su hermano. Un archivo digital de una tragedia anunciada. Todo estaba ahí, en público, en alta definición, con subtítulos. Mr. Anime nunca volvería a subir otro video. No fueron los animes los que causaron estas tragedias. Millones de personas ven anime todos los días. Leen manga, juegan videojuegos, consumen contenido de horror. La inmensa mayoría nunca lastima a nadie. Distinguen perfectamente entre ficción y realidad. Pero hay algo que conecta estos casos, y no es el anime. Es la brecha entre lo que una persona necesita y lo que recibe. Un hombre que necesitaba validación creativa y solo encontró silencio. Una niña que necesitaba una conexión humana
y solo encontró una pantalla, un fan cuya miseria era tan profunda que la felicidad de dibujos animados le resultaba ofensiva, un creador que escondía algo monstruoso detrás de historias inocentes, un youtuber que necesitaba intervención y solo encontró indiferencia. El anime fue el escenario. El problema siempre fue otro, y quizás lo más inquietante es esto. Mientras ves este video, mientras lo comentas, mientras lo compartes, hay alguien ahí fuera en la misma espiral, aislado, resentido, consumiendo contenido cada vez más extremo, publicando señales que nadie quiere leer. La pregunta no es si va a pasar otra vez, es cuándo. Nos vemos en el próximo.